El sentido de la vida para mí es el amor, amar y ser amado. No hay una palabra que se haya tergiversado tanto como el amor. Por amor se pueden entender muchísimas cosas, ¿no? ¿Dónde está la mayor expresión de amor? En el Evangelio. Nadie tiene más amor que el que da la vida por el otro. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. Bienvenidos a un nuevo podcast de su revista digital Soy Más Familia. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad se ha preguntado de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hacemos realmente en este mundo. Pues hoy, para reflexionar sobre este gran misterio, en donde conectamos el corazón humano con lo divino, hemos invitado al doctor Santiago Acosta Aide, quien está para compartir con nosotros este tema. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Vamos a dar una lectura cortita a la hoja de vida del doctor Acosta. Él es doctor en Filología por la Universidad de La Laguna, España, docente en universidades de Perú, de Bolivia y Ecuador. Ha ejercido cargos de gestión universitaria en varias universidades del país, como prorector y vicerrector. Sus áreas actuales de docencia, de investigación, en las que ha realizado distintas publicaciones y ha dictado conferencias, sería la literatura latinoamericana, la antropología filosófica y la ética. Actualmente ejerce la dirección ejecutiva del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad de Educación Superior a Distancia, la dirección de la Cátedra Fernando Rielo de Filosofía y Metafísica en la UTPL, miembro de la Escuela Idente de Pensamiento y rector de la UTPL desde el año 2020. Bienvenido, doctor. En primer lugar, para iniciar esta conversación con usted, nos gustaría saber, ¿es la búsqueda del sentido una cuestión exclusiva inherente al ser humano? Yo creo que sí. Y la prueba está en expresiones habituales que utilizamos, cotidianas, ¿no? Cuando no le vemos sentido a una cosa, decimos, ¿qué sentido tiene esto? Y no lo hacemos, ¿no? El ser humano, cuando no ve sentido a algo, deja de sentirse motivado y lo abandona. Por tanto, la búsqueda de sentido es algo que el ser humano ejerce constantemente en la vida. ¿Es el sentido de la vida algo universal o profundamente individual? No, es universal. En el fondo, las diferencias entre personas, las diferencias individuales, no son tan profundas, son diferencias culturales, educativas, contextuales, sociales, pero en el fondo, somos todos muy parecidos. Todos queremos ser felices y todos queremos ser amados. ¿Cómo ha evolucionado esta búsqueda de sentido de la vida a lo largo de la humanidad? Yo no sé, no sabría hacer un excursus detallado. Me imagino que cuando el ser humano vivía todavía como nómada en un pequeño grupo en África, ¿no? En las estepas africanas, imagino que el sentido de su vida era sobrevivir cada día, ¿no? Eso era lo que lo motivaba, porque ese pequeño grupo permanentemente se enfrentaba a su posible extinción. Luego había que sobrevivir. Cuando ya los riesgos de extinguirnos ya los hemos superado, yo creo que el ser humano cada vez más ha ido elevando el sentido de su vida y el contenido de ese sentido. Para mí el punto clave lo aporta el cristianismo, Jesucristo, el Evangelio, con el cual se inaugura una etapa nueva. Y esa etapa nueva es un sentido que no lo creamos nosotros, sino que alguien nos lo entrega. Y ese sentido es el reino de Dios, ¿no? Es el proyecto que Dios tiene para el hombre, para el ser humano. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que eleva y amplía a un nivel que nunca antes ha tenido y que creo que es insuperable, la pregunta por el sentido de la vida. ¿Cree usted que las ciencias como la filosofía, la literatura incluso, se complementan al decir, al buscar el significado o el concepto de sentido de la vida o son diferentes?
Las ciencias, como las entendemos, las ciencias experimentales, las que trabajan con la materia, con la cantidad, no pueden decirnos nada acerca del sentido de la vida. Las ciencias lo que hacen es descubrir y resolver los asuntos inherentes a la materia y a los aspectos cuantitativos de la vida, pero el sentido de la vida no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la visión y tiene que ver con la plenitud humana. Las ciencias de la materia no dicen nada sobre la plenitud humana, están incapacitadas para eso, porque la plenitud humana no tiene nada que en relación con la materia, ¿no? La literatura y la filosofía sí tienen que ver con el sentido de la vida, pero la filosofía se va dividiendo en corrientes. Hoy la filosofía no se pregunta sobre el sentido de la vida. La filosofía a lo más que aspira es a un saber discreto que nos ayude a sobrevivir enfrentándonos a los dilemas de cada momento, ¿no? Ujú. Y la literatura creo que en ese sentido, hoy por hoy, puede ofrecer respuestas, eh, si no mejores en calidad que la filosofía, sí más atractivas, porque en definitiva, ¿qué hace la literatura? La literatura hace un diálogo con la vida. Muchas veces en literatura los expertos, los teóricos de la literatura se preguntan si la literatura, siendo ficción, eh, tiene que ver o no con la realidad, sustituye a la realidad, ¿no? La literatura no sustituye a la realidad, sino que la literatura dialoga con la realidad, la complementa, a veces la subvierte, es decir, entra en una serie de juegos, de relaciones dialógicas con la realidad, que lo que hace es ofrecernos un ámbito de reflexión en el que la realidad se ve potenciada, ampliada, expandida. Y en ese ámbito de reflexión podemos descubrir cosas que en la cotidianidad no se nos revelan, ¿no? O sea, que la literatura habla de muchas posibilidades que podemos perder en el día a día de la vida cotidiana con sus problemas y sus retos. Ujú. Desde su perspectiva muy personal, ¿cómo definiría el sentido de la vida? El sentido de la vida para mí es el amor. Amar y ser amado. Ese es el sentido de la vida. Luego, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo lo hacemos muy entendible para todas las personas? Bueno, yo creo que, claro, es una buena pregunta porque no hay una palabra que se haya tergiversado tanto como el Como el amor. amor. Por amor se pueden entender muchísimas cosas, ¿no? Por amor se puede entender incluso que una persona someta a otra a sus caprichos, ¿no? Y le diga, bueno, demuéstrame que me amas haciendo lo que yo te exijo. Eso no es amor, ¿no? ¿Dónde está la mayor expresión de amor? En el Evangelio. Nadie tiene más amor que el que da la vida por el otro, ¿no? Entonces, yo creo que se requiere una educación en el amor. La vida tiene que ser educarnos en el arte de amar. Y aquel que puede educarnos, sin duda alguna, es Jesucristo, que es el que amó hasta el final. Eh, por eso, para mí, no hay mayor amor que el que ha tenido el Padre al entregarnos a su Hijo Jesucristo, haciendo que se encarnara y diera su vida por nosotros, salvándonos. Ujú. ¿Qué lugar ocupa la búsqueda del sentido de la vida en el pensamiento cristiano, el pensamiento católico y en la misión de la Iglesia? La Iglesia es maestra de sentidos, ¿no? La Iglesia es madre y maestra, se suele decir, ¿no? Es madre porque opta por acoger en ella a todos los seres humanos que quieran recibir el mensaje de Jesucristo.
Es madre porque nutre de vida a sus hijos, ¿no? La vida del Evangelio. Y es maestra porque recoge el magisterio de Jesucristo y está siendo inspirada por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Entonces, en buena medida, la misión de la Iglesia es iluminarnos sobre el sentido de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene que se nos hayan dado la vida? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Para mí esa es la misión de la Iglesia, que responde siempre desde el Evangelio. Acotando lo que usted dice, en esta realidad que vivimos hoy, donde prima el relativismo, el nihilismo, donde las redes sociales o el consumo nos están invadiendo, ¿cómo puede mantenerse relevante todavía esta búsqueda de sentido de vida? Bueno, vivimos en un mundo plural, entonces es normal que haya muchas opciones, ¿no? Como en un gran menú. Y precisamente porque el ser humano busca sentidos, se le ofrecen todas estas posibilidades. Si el ser humano no fuera un buscador de sentidos, no habría propuestas relativistas, no habría propuestas nihilistas, no habría propuestas espirituales sin religión o espirituales sin trascendencia, no habría respuestas religiosas. Ahora, ¿cómo mantenemos desde la Iglesia la pertinencia de la búsqueda de sentido en medio de toda esta oferta como de mercadillo, ¿no? Bueno, con la coherencia, yo creo que es la única forma de mantener una propuesta, ¿no? Si uno es coherente, si la Iglesia, la Iglesia no es un abstracto, somos hombres y mujeres. Si los que nos llamamos cristianos somos coherentes en nuestra vida con lo que predicamos, eso hará que el sentido de la vida, tal como lo entiende el Evangelio, sea todavía atractivo para los seres humanos. Si no somos coherentes, no será atractivo. Por tanto, ¿es posible construir un sentido de vida sin creer en algo trascendente? No, yo creo que eso es imposible, ¿no? Es decir, el ser humano, lo mejor del ser humano está en su apertura a la trascendencia. Fernando Rielo, filósofo, fundador religioso, decía algo que para mí es clave, ¿no? La persona humana no es ni finita ni infinita, es un finito abierto al infinito. En la finitud están nuestros condicionamientos, nuestras resistencias, nuestras limitaciones, pero en nuestra apertura a la infinitud, y la infinitud es Dios, que es infinito y es eterno, en nuestra apertura a la infinitud está lo más rico de la persona humana, porque somos finitos abiertos al infinito, podemos ser más, podemos tener ideales, podemos tener metas, podemos soñar, soñar en sentido positivo, no en quedar en ensoñaciones abstractas. Podemos soñar con ideales, podemos pensar y proyectar el futuro, podemos eh, anhelar, tener anhelos, podemos superarnos a nosotros mismos, podemos ser más que nuestros defectos y limitaciones. Sin nuestra apertura a la trascendencia, no habría ¿Cómo construir? proyección, no habría desarrollo, no habría progreso en el ser humano. Eh, ¿Cómo la fe católica puede ayudarnos a las personas a responder estas preguntas existenciales en el mundo secularizado de una manera práctica? Yo creo que la fe católica, que no es ni más ni menos que la fe en un hombre Dios que se llama Jesucristo, que se hizo precisamente hombre para darnos respuestas humanas a la pregunta del sentido de la vida. Respuestas humanas desde la sabiduría divina que él tenía por ser persona divina. Yo creo que el cristianismo
y concretamente la fe católica, eh, da una respuesta que es magistral, que es la de Cristo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? La respuesta es la siguiente. Amar significa renunciar a uno mismo. Él renunció a su eternidad, renunció a su felicidad en el cielo, ¿no? Renunció a su lugar de plenitud divina en la Santísima Trinidad para hacerse hombre. Eso no significa que renunciara a ser persona divina, pero renunció, como dice San Pablo, a todas las prerrogativas de su condición divina. Siendo rico, se hizo pobre, es decir, asumió nuestra pobreza. Renunció a sí mismo para encarnar toda nuestra pequeñez y toda nuestra fragilidad humana. Eso es el amor. Es renunciar a las propias prerrogativas para asumir las debilidades, pequeñeces, limitaciones y flaquezas de aquel o aquellos a quienes uno ama. Esa es la lección magistral del sentido de la vida. Eso es el amor, ¿no? Mm, por investigaciones recientes que se han hecho y a raíz de los suicidios, ¿no? Actualmente que se conoce de muchísimos jóvenes, se ha llegado a una de las conclusiones, o parece que el porcentaje más alto en estos resultados es que lo que los está afligiendo ahora mismo es el sinsentido de la vida. Luego, la pregunta es cómo o qué papel tiene aquí el sufrimiento cuando estamos construyendo un proyecto de vida. El sufrimiento, el dolor, el sufrimiento, Los problemas, las los dificultades. problemas, las dificultades, son fuente de sabiduría. Es decir, el sufrimiento nos ayuda a conocernos. Simplemente pensemos lo siguiente. Si a pesar de ser frágiles y vulnerables como somos, el ser humano se hincha, se envanece, se enorgullece y se cree el centro del mundo, ¿cómo sería sin sufrimiento? Seríamos intratables. El sufrimiento en la vida nos ayuda a vernos en nuestro tamaño real. Nos ayuda a vernos en nuestra flaqueza y vulnerabilidad. Si nos creemos invulnerables, estamos equivocados. No podremos encontrar ningún sentido en la vida. Si nos creemos perfectos e insuperables, si nos creemos el centro del mundo, jamás seremos capaces de proyectar un mínimo sentido integral de la vida. El sufrimiento, el dolor, las dificultades nos abajan de nuestro pedestal y nos ponen ante un espejo. Entonces, para mí, el sufrimiento, el dolor, los problemas, las dificultades, el Evangelio lo llama todo eso la cruz, es fuente de sabiduría. Qué interesante. ¿Cómo ayudaría una universidad católica a sus estudiantes a reflexionar sobre el sentido de sus vidas? ¿Cómo se puede aquí compaginar o integrar la enseñanza académica con el desarrollo espiritual de sus estudiantes? La Universidad Católica lo que debe hacer es crear un espacio de diálogo. No se trata de imponer a nadie en ningún sentido. Se trata de hacer que el estudiante se plantee las preguntas vitales. ¿Cómo podemos ser personas realmente desarrolladas integralmente si no nos hacemos las preguntas fundamentales de la vida, las preguntas últimas? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos ha puesto en este mundo? ¿Quién ha creado este mundo? ¿Para qué lo ha creado? ¿Hacia dónde va el mundo, la historia,
todo esto tiene un sentido, tiene un final, y proponer en este ámbito de indagación, de apertura a la sabiduría que está detrás de estas preguntas, proponer las respuestas que el Evangelio nos da, a ver si estas respuestas tienen sentido y llenan o son capaces de llenar la vida de un ser humano, y que el estudiante elija, e incluso contrastar las respuestas que da el Evangelio con las respuestas que ofrece la La sociedad. ciencia. La riqueza, el poder, el placer, eh, el individualismo, ¿son proyectos humanos integrales frente a lo que ofrece el Evangelio? Bueno, pues es dialogar, contrastar, iluminar, proponer, y luego que cada uno elija dentro de su ámbito de libertad personal. En su criterio, ¿cuáles serían los mayores obstáculos, lo que puede impedir que estos estudiantes puedan desear construir, responder a estas preguntas existenciales y construir su proyecto de vida? Hay muchísimos obstáculos. Hay unos obstáculos que son, para mí, si se quiere, educativos, ¿no? La soledad en la que muchos estudiantes se sienten, el no no sentir eh, el amor de los demás, no sentirse amados, em, el no tener la experiencia de una vida familiar donde uno pueda crecer como persona. Justo a eso iba mi pregunta. ¿Sí? Qué papel juega ahí la familia en la construcción? Es fundamental. Fundamental, fundamental. La familia es el primer lugar de personalización y de socialización. Es el lugar donde aprendemos que somos personas. ¿Por qué? Porque nos tratan como personas. Y de socialización aprendemos a tratar a los demás como personas. Siendo tratados como personas, siendo amados, aprendemos a amar. Luego, la familia es la primera y fundamental escuela de vida y de sentido de las personas. De vida y de sentido. Ujú. ¿Cómo puede alguien fortalecer su relación con Dios? ¿Qué consejo usted le da a una persona que quiere fortalecer su relación con Dios para lograr descubrir ese sentido de su vida? Yo creo que Hay unos plazos concretos, hay una receta. mm, hay que desconfiar de las recetas, ¿no? Porque las Justo. recetas son como una especie de recomendación cerrada, ¿no? Para hacer un buen plato, ni siquiera una receta es suficiente, ¿no? Porque hay algo más que la receta, es el El toque que toque cada uno personal, le da, ¿no? Entonces, uno puede hacer una receta y le puede salir un plato fatal. Falta la sabiduría, ¿no? El toque personal, la el toque de la experiencia. experiencia. Yo creo que hay que desconfiar de las recetas, pero mm, consejos, una cosa es un consejo y otra cosa es una receta. Consejos. Yo lo que diría es ir al Evangelio, ir a Jesucristo, ¿no? Primero, directamente a Jesucristo como Dios y hombre, y ir al Evangelio y profundizar en el Evangelio. Y luego, no hacerlo solo, hacerlo con otros que están también viviendo ese sentido, esa búsqueda y viviendo el Evangelio, ¿no? Primero Jesucristo y concomitantemente la Iglesia como comunidad fraterna de ayuda y de amor. Ujú. ¿Cómo puede cada persona, independientemente de su situación actual, encontrar esperanza en esta promesa cristiana de una vida plena y con sentido? Es que si existe plenitud, si el ser humano está llamado a una plenitud, ese es el sentido de la vida también, ¿no? Yo dije antes el amor, pero es que Ujú. el amor es el camino de la plenitud. No podemos ser seres humanos plenos si no crecemos en el amor. Si no crecemos en el amor, si no descubrimos que somos amados
y no respondemos a esa realidad amando. Si la vida humana tiene sentido es porque hay una plenitud. Y si el ser humano está llamado a una plenitud, es porque esa plenitud existe en alguna parte. Ujú. Y esa plenitud que existe en alguna parte se llama Dios, personas divinas. Es decir, la plenitud a la que estamos llamados ya está realizada en Dios, de manera perfecta. Por eso Dios no es un Dios unipersonal. Un Dios unipersonal es incapaz de amar. ¿A quién va a amar? Si pensemos, antes de que este Dios unipersonal crease, ¿a quién ama? Ujú. A sí mismo. El amor a uno mismo no es amor, es autoestima, es importante. La autoestima es importante, estimarnos. ¿Pero por qué me estimo yo a mí mismo? Porque me siento amado. Si no, ¿qué estima puedo tener de mí mismo? Me siento reconocido. Por tanto, tengo autoestima. Un Dios unipersonal es incapaz de amar. Por tanto, es incapaz de ser persona. Por tanto, es un ser frustrado. Por eso, la Santísima Trinidad es familia, comunidad de personas que como dice Fernando Rielo, que se extasían de amor entre sí. Y de ese éxtasis de amor de las personas divinas entre sí, surge la idea de crear, de comunicar vida, de crear seres en los cuales plasmar su propia imagen comunitaria, trinitaria, personal, y el resultado de ese amor trinitario somos los seres humanos, las personas humanas y toda la creación también, ¿no? Ujú. Entonces, eh, la razón de ser de nuestro impulso o de nuestra búsqueda de sentido es esa plenitud que ya está realizada en Dios, a la cual Dios nos llama. Pero entonces la búsqueda del sentido la tenemos que llevar a cabo en diálogo con ese ser trascendente y nunca como una búsqueda autónoma, solipsista, individual, que no es sino una proyección de mí mismo hacia afuera. No puedo encontrarle sentido a la vida si pretendo que ese sentido brote de mí mismo. Cuando nos encerramos en nosotros mismos, lo único que vemos es aburrimiento, ¿no? La vida, si yo me encierro en mí mismo, me aburro. La vida es relación, la vida es creatividad, la vida es diálogo, la vida es interacción con los demás, Ujú. amistad, amor. En relación a lo que usted dice, en la experiencia que tenemos trabajando con familias en el Instituto de la Familia, nos hemos encontrado con estudiantes, le hablo de los estudiantes de otro nivel, de nivel básico de educación, en donde no han tenido ese amor, no han crecido en un ambiente de amor, no les han dado amor. Por tanto, cómo ellos luego vienen a la universidad y luego reciben unos estudiantes que no han crecido en ese hogar donde, ¿qué hacer con ellos? La universidad tiene que ser, no digo un sustituto de la familia, nada sustituye a la No puede familia, ser. ¿no? En absoluto. Pero tiene que ser un lugar donde cada estudiante se sienta reconocido y querido como persona. Es decir, la universidad tiene que ser, Fernando Rielo decía una ciudad del amor. Puede parecer muy romántico, ¿no? Parece una cosa romántica. Pero Fernando Rielo era un hombre muy realista, ¿no? No era un romántico en el sentido de un hombre que se iba por las nubes, ¿no? En el sentido sentimentaloide de la palabra, sino que él era un hombre realista, pero también idealista. Entonces, Ciudad del Amor significa que la universidad debe ser un lugar donde cada persona es respetada en su dignidad inalienable, reconocida, estimada, y donde cada persona, especialmente los estudiantes, eh, pueden encontrar ayuda y deben encontrarla para desarrollarse como personas en primer lugar, como ciudadanos y como futuros profesionales. Indiferente de la materia que dan los docentes,
En ese sentido, pues nuestra labor creo que deberíamos estar tan cerca de ellos y asimismo como vamos compartiendo el conocimiento, vamos conociendo su proyecto de vida y eso no puede separarse, ¿verdad? La una cosa de la otra, el conocimiento de su desarrollo integral. Sí, independientemente del contenido, la materia que Ujú, un profesor dicta, un profesor es antes que todo un maestro. Es decir, está comunicando lo que él es. Cuando nos relacionamos con los demás, lo primero que comunicamos son nuestros valores, nuestra vida, nuestra personalidad. Y luego todo lo demás. Entonces estamos transmitiendo valores, estamos transmitiendo un talante, una actitud ante la vida. Por eso se es antes que profesor, maestro. Yo esa distinción entre maestro y profesor no la ujú. entiendo. Somos maestros o debemos serlo toda la vida. Y además somos profesores universitarios, expertos cada uno en una disciplina, pero siempre tenemos que transmitir mucho más que simplemente unos contenidos o habilidades o competencias. Estamos transmitiendo valores, principios, actitudes, forma de trato. Es decir, transmitimos lo que somos. A veces no se logra unir esas dos cosas y los alumnos están un poco confundidos en que quieren ser el profesional perfecto, un excelente profesional, pero el otro lado de la persona. Y entonces ellos dicen, esas dos cosas están separadas. Y en eso creo que es una tarea nuestra y en la que debemos trabajar, Mm. que son un solo ser humano y que las dos cosas se desarrollan al unísono. No, no se puede ser buen profesional si no se es buena persona, ¿no? Las virtudes profesionales son también virtudes humanas. La veracidad, un profesional que mienta, y la veracidad no es una virtud solo profesional, es una virtud humana. Un profesional que engañe, un profesional que no sea directo, no sea humano, no tenga buen Ujú, trato. ujú, O sea, las virtudes profesionales son virtudes humanas, ¿no? La palabra profesión además tiene un sentido religioso. En la vida religiosa se hace profesión de votos, ¿no? ujú, La palabra profesional comporta, por tanto, un compromiso con unos valores que son humanos y son también deontológicos. Por tanto, hay un sentido de consagración, ¿no? Más que a una actividad, es consagrarnos a aquellos seres humanos a los cuales llegamos con nuestra actividad. Por ejemplo, yo soy médico, bueno, es consagrarse no a la medicina ujú, en abstracto, sino al bien del enfermo. ujú, Si yo soy economista, no es consagrarme a unos resultados macroeconómicos en abstracto, sino al bienestar y al bien de la sociedad, de los seres humanos. ujú, Si soy político, no es consagrarme al poder en abstracto, es en el servicio a los ciudadanos que me han elegido y a los cuales me debo, ujú, proporcionándoles todo el bien posible, ¿no? ujú, Siempre es llegar desde la profesión a un ser humano al cual servimos. ujú. Muchísimas gracias. Para concluir, solo nos gustaría que usted pudiese dar un mensaje a quienes nos escuchan para aquellas personas que aún no descubren el sentido de su vida, un mensaje que usted les diría para como motivándolos a hacer esto. Pues que no se cansen de buscar, pero que también hay que dejarse encontrar. Jesucristo dice, yo ya, lo dice en el Apocalipsis, yo llamaré a la puerta. Si me abres, entraré y nos sentaremos, ¿no? La buena noticia no es solamente que el hombre busca, también Dios nos busca. Y Él busca mejor que nosotros. O sea, Él nos busca a nosotros. Nosotros buscamos sentidos. A veces no sabemos concretar ese sentido, pero Dios sí sabe lo que busca, nos busca a nosotros. De manera que dejémonos encontrar también en esta actitud fundamental de búsqueda, de sentido, y que no es ni más ni menos que buscar nuestra plena realización.
Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias al doctor Acosta, también a nuestro público, a la gente que nos escucha, que nos sigue en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web de la revista digital Soy Más Familia. Creo que no tengo nada más que decir para cerrar, solamente quedarme con aquello que usted dijo al inicio y cómo ha definido el sentido de la vida, y es que es amar y ser amado. Creo que con eso podemos cerrar el día de hoy. Muchísimas gracias también a ustedes. Síganos, por favor, y si les ha gustado este episodio, no dejen de compartirlo y de seguirnos en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.